fibrinolyticos tienen en sí cierta especificidad para el plasminógeno que se encuentra aquí unido junto con la fibrina en el trombo, y así es de la manera en la que se explica pues básicamente cómo estos ayudan a deshacer el trombo, ¿no? En sí, pues los agentes que se tienen, los más conocidos, son el TPA, el RTPA, la tenecteplasa, la streptocinasa y la nistreplasa, por mencionar algunos. Especialmente para los primeros tres que les mencioné, se sabe que tienen tanto una eficacia como una seguridad similar, y pues de la manera en que se den va a ser según la disponibilidad o preferencia que se tenga en ese centro, ¿no? Como tal, las complicaciones, perdón, las contraindicaciones que tiene esta forma de manejo, pues son todas aquellas que van a terminar por incrementar el riesgo de desarrollar una hemorragia. Y hay tanto pues absolutas como relativas, ¿no? En el caso de las absolutas, algún ejemplo fuera que el paciente tuviera antecedente de, por ejemplo, hemorragia intracraneal, y una relativa sería que el paciente tuviera hipertensión descontrolada, ¿no? Ahora, en cuestión de qué tan limitado es este tipo de terapia en el STEMI, pues sí se ve limitada de algunas maneras, debido a que, regresando pues al esquema o diagrama pues el plasminógeno básicamente lo que va a hacer cuando se active es que va a lisar a la fibrina que se encuentra en el trombo. Y esto es importante porque cuando la fibrina se lise, se va a exponer la trombina. Y pues recordando lo que nos dice el Tintinali, en este caso pues la trombina también tiene la característica de también ser un activador de plaquetas. Entonces esa es la manera en la que se explica, o una de las maneras por las cuales se explica que no siempre es efectiva la terapia con fibrinolíticos, ¿no? Ahora, ya pasando a los agentes antiplaquetarios, pues no está de más también recordar el rol que tiene en la fisiopatología como tal las plaquetas, que en este caso, como lo mencionaron el lunes, pues es básicamente a través de tres etapas, ¿no? Que serían la adhesión, la activación y ya por último la agregación plaquetaria. Como tal, pues al existir esa ruptura de la placa aterosclerótica, pues entonces lo que va a hacer, o lo que se ocupa para que se dé la adhesión en sí, es que se exponga las moléculas subendoteliales a las plaquetas, que en ese caso pues ya consistiría en el primer paso, ¿no? Y pues esto ocurre gracias al factor de von Willebrand, que se ubica de manera subendotelial. Después de esto está la activación de las plaquetas, que aquí van a ser muy importantes los mediadores como el tromboxano, A2, el ADP, la serotonina, entre otros, ¿no? Básicamente ya en la activación, pues aquí es donde ya va a haber un cambio en la conformación de la plaqueta y va a poder pasar a agregarse, que aquí es donde va a ser muy importante también mencionar a la glicoproteína 2B3A, que pues es básicamente por la cual se lleva el entrelazamiento entre las plaquetas, ¿no? Y el fibrinógeno. Entonces, regresando al tratamiento, ahora sí, pues tenemos primero la aspirina. La aspirina como tal va a actuar a nivel celular inhibiendo a la ciclooxigenasa, y esto va a tener el efecto como tal de que va a impedir la formación de tromboxano A2, que como les comenté, pues es tiene un papel muy importante para la activación de la plaqueta y pues para su posterior agregación, ¿no? Otra característica importante que hay que mencionar de la aspirina es que también tiene pues un efecto, o más bien dicho, este efecto inhibitorio para la ciclooxigenasa, pues persiste por todo el ciclo de vida de la plaqueta, es decir, pues ya estaría irreversiblemente inhibida, ¿no? Por lo que dure la plaqueta en circulación. Pues como ya mencionaron, es importante que se les dé a los pacientes que presenten ya sea STEMI, NSTEMI o angina inestable, y las dosis con las que se han visto por lo general que se obtiene esta inhibición aguda son con dosis igual o mayor a 162 miligramos, pero pues se prefiere dar los 325
sobre todo cuando el paciente no tomaba aspirina anteriormente, ¿no? Seguido de esto tenemos los antagonistas del receptor de ADP. Igual, pues el ADP funciona a nivel de la plaqueta durante la activación. Y aquí los agentes que van a antagonizar su acción sobre el receptor van a ser el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel y el cangrelor, ¿no? En este caso, pues al evitar que la plaqueta como, como tal se active, pues va a impedir también que ésta se agregue, ¿no? Y solo por mencionar lo más característico de cada uno de estos agentes, pues primero tenemos al prasugrel, que este se destaca por ser un antagonista irreversible y además pues también se ha visto que llega a incrementar también la frecuencia de sangrados en comparación con clopidogrel. Después de esto tenemos al ticagrelor, que es reversible en cuestión de su antagonismo y pues también se tiene que el efecto de este va a pasar después de los 3 días de que se deje de administrar al paciente. Estos dos y el clopidogrel que les mencionaré más adelante son por vía oral su administración. El único que es por vía intravenosa es el cangrelor, en donde pues se ha visto que disminuye los eventos isquémicos en comparación con el clopidogrel. Y ya pasando al más conocido, que es el clopidogrel, pues sobre todo es dado en aquellos pacientes que sí tengan una alergia verdadera a la aspirina, debido a que lo que se me olvidó mencionar en la aspirina es que se prefiere dar inclusive cuando hay contraindicaciones menores la aspirina, pero pues ya la alergia verdadera sí sería una contraindicación mayor en este caso. Igual que la aspirina, pues su uso es sobre todo temprano en el manejo de estos pacientes. Se ha visto que cuando se da combinada con aspirina y con terapia antitrombina, pues la resolución que tienen los pacientes es mejor. Y también otra nota importante que hay que saber es que el omeprazol, en este caso, de alguna manera interfiere con la eficacia que tiene el clopidogrel y se menciona que hasta la disminuye en un 50%. Ahora continuando con los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, aquí como les había mencionado al principio, pues básicamente esta glicoproteína tiene un papel muy importante en la agregación plaquetaria. Entonces, al darle al paciente un inhibidor, esta interacción entre plaqueta y plaqueta que daría la agregación, pues se va a bloquear, ¿no? Bloquearíamos al fibrinógeno en este caso. Los agentes como tal de este grupo son el abscisimmab, que se describe como un anticuerpo quimérico de unión irreversible, el eftifibatide, que se describe como un heptapéptido sintético de unión reversible, y el tirofiban, que se describe como una molécula sintética pequeña. En cuestión de las características ya de todo el grupo, pues aquí sí se tiene que todos son infundidos a través de un acceso intravenoso. Si se quiere revertir los efectos de la inhibición sobre el receptor, pues es más rápido si la terapia se da con eptifibatide o con tirofiban, ya que pues el otro, recordando, es un inhibidor irreversible. Y sobre todo en el manejo va a estar recomendados en los pacientes con características de alto riesgo. Y también se mencionaba en el Tintinali que se recomendaban aquellos pacientes que se iban a pasar a una intervención percutánea coronaria. Ahora ya siguiendo con el manejo antitrombina, pues es importante mencionar aquí que estos fármacos van a actuar ya sea de manera indirecta o directa sobre la trombina. Recordando lo que les había mencionado, pues la trombina, además de todo su papel en la cascada de coagulación, tiene también un potente efecto de agregación, no de agregación, de activación plaquetaria. Y por eso va a ser, pues, en este punto importante también intentar, pues, bloquear su acción, ¿no?
pues como tal, aquí los agentes son la heparina no fraccionada, que esta es sobre todo utilizada en combinación con aspirina y requiere de cierto grado de monitorización, sobre todo porque se ha visto que la anticoagulación que la heparina no fraccionada da puede ser variable de paciente a paciente. Seguido de esto tenemos a la heparina de bajo peso molecular, que esta, pues entre las ventajas que tiene es que tiene una mejor biodisponibilidad que la no fraccionada, una menor unión a proteínas y una mayor vida media. Además que esta no requiere de una monitorización tan estricta como la no fraccionada. Y pues aquí el fármaco de predilección va a ser la enoxaparina. Seguido de esto tenemos al fondaparinux, que se describe como un pentasacárido sintético que se une a la antitrombina 3 y tiene también una gran especificidad para inhibir al factor desactivado, y a través de la inhibición del factor desactivado es como ya finalmente tiene su efecto indirecto sobre la trombina en este caso. El único que sí es un inhibidor directo es la bivalirudina, que este va a actuar directamente sobre la trombina que está en el coágulo y se va a unir a su sitio catalítico. También hay que destacar que la bivalirudina también tiende a resistir a los agentes que degradan a la heparina. Y ahora continuando con el tratamiento para limitar el tamaño. ¿Alguna duda de los medicamentos o algo que te haya quedado a ti de duda? O alguien del... Los medicamentos principales, bueno, esos que mencionaste son para evitar que se forme más grande el coágulo o más grande el trombo y evitar más daño, ¿no? Entonces, entre más temprano lleguen los pacientes, mejor les va, porque el trombo ya está formado, pero se puede hacer más grande. Entonces, por eso, entre más temprano lleguen, mejor les va. ¿Alguna duda de eso? Los principales que tenemos en México y en los hospitales pues, públicos y privados es la aspirina, el clopidogrel, también hay prasugrel, también hay ticagrelor, pero es muy caro, entonces casi no lo usamos. Cangrelor no hay en México, IV. Los de la glucoproteína 2B3A los usamos nada más, la verdad, para pacientes que van a pasar a cateterismo. Y las heparinas usamos generalmente la enoxaparina, pero también se usa el fondaparinux a veces, o la bivalirudina mucho más raro. Pero sobre todo aspirina, clopidogrel y enoxaparina. ¿Alguna duda de eso? Yo tengo dudas, doctor. Dime. De si se da manejo para el dolor, o sea, si se le da algo al paciente para el dolor, porque pues en clases así en semestres anteriores nos habían dicho el típico mona y de la morfina y eso, pero y en el libro venía en la tabla de los medicamentos, pero en el texto no venía como tal si se les daba frecuentemente o nada, pues. El mona, mano, como quieran decirle, hay artículos incluso que los pueden buscar y ya desde hace 6 años por lo menos está en desuso, sobre todo por lo de el oxígeno. El oxígeno ya está demostrado que a veces les hace más daño que beneficio. La morfina o el tratamiento inicial del dolor son los nitratos, es la nitroglicerina. Generalmente se quita el dolor abriendo la arteria bueno, no abriendo la arteria, haciendo que se perfunda más. Los nitratos hacen que la diástole o las arterias coronarias en diástole se abran un poquito más y en sístole también. Y eso hace que se quite el dolor generalmente. Entonces no es necesario poner morfina, ya casi no se usa la morfina, sí la usamos, pero la bronca con la morfina es que les baja mucho la presión a la gente y a veces los tumba mucho. Entonces, una de las complicaciones que leyeron ahí es que pues pueden tener choque cardiogénico y eso lo detectamos con la hipotensión arterial, o bueno, inicialmente con la hipotensión, y la morfina nos puede dar hipotensión. No tienen choque, pero tienen hipotensión y nos confunden. Y la otra cosa es que puede ocasionar mucha náusea, mucho vómito, algunas complicaciones que se prefiere a veces no usarla. El tratamiento inicial del dolor son nitratos. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda?
donde vamos hasta ahorita de los que afectan las plaquetas y la coagulación. Yo, doctor. Bueno, bueno. perdón. No te preocupes, está bien. Era una preguntita. ¿Se prefiere entonces dejar el trombo y que no se haga más grande que quitarlo? No, si tienes cateterismo, hay que hacer cateterismo. Si se puede, sí, pero si no, ahí se deja y ahí se dejó, o sea, ya no pasa nada. No, pues sí pasa. Mira, lo que se prefiere es tener cateterismos. La realidad es que en México menos del 30% de los infartos se cateterizan en agudo. Menos del 30%. Eso es estadística del 2016. Y por ejemplo, aquí en Hermosillo son muy, muy poquitos. ¿Por qué? Porque salas de hemodinamia, por ejemplo, en el Seguro Social, aquí en Hermosillo no hay. Se tienen que ir a Obregón. Y de aquí a que se trata y se van a Obregón son por lo menos 3, 4, 5 horas. Entonces ya están pues, a lo mejor fuera de ventana del cateterismo. En el Hospital General del Estado hay una sala de hemodinamia, pero la verdad es que no se hacen muchos cateterismos por falta de dinero. Los stents, el cateterismo cuesta como 10, 12 mil pesos, pero cada stent entre 20 y hasta 50 mil pesos. Entonces, por eso es que en la realidad no se hacen tantos cateterismos en Hermosillo y en México, ¿no? Entonces, lo que se prefiere es hacer cateterismo. Si no se tiene a la mano, pues se hace trombolisis con streptoquinasa, con alteplasa, con tenecteplasa, con lo que haya, si es que son infartos con elevación. Y vemos algo que se llaman criterios de reperfusión, que es como el electro que les enseñaba ayer, que tenía elevado el ST y después hacen CUS. Si pasa eso, generalmente se prefiere hacer un gamagrama o algún otro estudio de perfusión antes de hacer un cateterismo, porque si no, se hace el cateterismo a los 2 días y sí le quitas el trombo, pero es un cateterismo pues que se va a ver bonita la arteria, pero realmente va a irrigar una zona ya muerta. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, se prefiere cateterismo siempre que haya, pero pues desgraciadamente ustedes y yo trabajamos en un entorno donde no siempre hay. Entonces, por eso tenemos que hacer muchísimo énfasis en las otras terapias que sí tenemos. Ok, gracias. Ramón, dime. Sí, nomás le iba a decir si me podía recordar porque era que en el caso de los STEMI, que se había limitado el uso de los fibrinolíticos. No, de los STEMI hay que usarlos, los fibrinolíticos. La única limitación es el tiempo de presentación. Hay un estudio que se llama RENACICA. Hay 3, de hecho. Registro Nacional de Síndromes Isquémicos Coronarios Agudos. Y ahí es donde saco este dato de que menos del 30% se cateterizan. Y menos de la mitad de los pacientes llegan en ventana trombolítica. Es decir, más de la mitad de los pacientes más o menos llegan después de 12 horas de iniciado el dolor del infarto. Entonces, ya realmente, si tienes 12 horas del infarto y le pasas tu tenecteplasa, alteplasa o algún fibrinolítico, es más el riesgo que tienes de sangrado que el beneficio que tienes de poder abrir la arteria. Entonces, en ese caso, se decide no trombolizar y ver cómo evoluciona el infarto. Tratar de limitar el tamaño, pero no abrir la arteria porque el riesgo que tienes de sangrado es mayor. La bronca con estos pacientes que se fibrinolizan es que si sangran de la cabeza, se mueren. Y no se murieron del infarto, se van a morir de un sangrado en la cabeza. Digo, es muy poco el porcentaje de pacientes que sangran de la cabeza, pero con uno que sangre ya quedas asustado de por vida. Sí, esa era la duda, Ramón. Sí, no, nomás que es que recuerdo que había mencionado algo o sea, que los fibrinolíticos afectaban el análisis de la fibrina, pues no me acuerdo qué más dijeron, que era que por lo cual se veía como que limitado el uso en estos casos. No Es que sé. me acuerdo que lo mencionaban, pues no recuerdo bien exactamente cómo decía. ¿Quién lo mencionó? ¿Tú, Tadeo? A ver, no. Sí, doctor, creo que, verás, deja pongo la diapo nomás.
La limitación es que los infartos sin elevación del ST no tienen realmente un beneficio de la trombolisis. No sé si a eso se refiere. O sea, lo que mencioné en la diapositiva es como más, aquí en isquemia esto. No todos tienen expuesta la trombina, no todos los trombos tienen expuesta la trombina. Entonces, la acción, pues, de los fibrinolíticos, no al 100%. Puede llegar un paciente con 1 hora de evolución en ventana de trombolisis y no le hace nada el trombolítico al trombo, vaya, pues no le hace nada. 1 de cada 4 gentes reperfunde, o 2 de cada 4 en los mejores casos. Pero hay por lo menos 2 de cada, o sea, por lo menos el 50% de la gente que le pasamos trombolíticos no le va a hacer nada al trombo. Y eso depende de factores inherentes al trombo. O sea, que no lisan, no deshacen el trombo. A lo mejor a eso te refieres, ¿no, Teo? Sí, doctor, creo que sí. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama número necesario a tratar. No sé si lo conocen ese término, pero es el número de pacientes que tienes que tratar para ver el beneficio del tratamiento. Entonces, hay un número necesario a tratar para pacientes con infarto y tenecteplasa o alteplasa. Y, por ejemplo, también en EBC, que después vamos a ver, también existe la trombolisis. Y en EBC, por lo menos 1 de cada 8 mejora. O sea, hay 7 que no mejoran. 7 que no mejora, que no se lisa el trombo que tienen en la cabeza. Entonces, eso depende de factores inherentes al trombo, que no podemos saberlos hasta que los trombolizamos. Entonces, sí tienen que saber que no todos mejoran con la fibrinólisis. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor. Dime. Por ejemplo, en caso de que una vez que ya se haya realizado, o sea, toda la terapia farmacológica y que no tengamos todavía como a disposición una intervención coronaria percutánea, o sea, ahí qué pasaría con este paciente si no está respondiendo. Pues oramos, lloramos y suplicamos que le hagan cateterismos en donde se pueda hacer, pero la realidad es que aún así a muchos pacientes no se les hace cateterismo. Esa es la realidad. Hay algo que se llama código infarto, que es un código o es por ejemplo, cuando llega un infarto, un paciente con un infarto más bien, a un hospital se tiene que activar ese código infarto para alertar a los equipos que tienen cateterismo de que existe ese paciente y si no reperfunde tiene que ir con ellos. En Guanajuato funciona bien, en Querétaro funciona bien, en Nuevo León en algunos lugares funciona bien, bueno, en Monterrey más bien, no en Nuevo León, funciona bien, en Sonora no. En Sonora no, por muchas cosas que ya van a conocer en el internado y en la residencia. Y la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer por esos pacientes más que limitar el tamaño del infarto y tratar las complicaciones rápido. Esa es la realidad de México y la realidad de Sonora es que muchos de los pacientes, por lo menos la mitad de los pacientes que no reperfunden, no llevan cateterismo. Es decir, se trombolizaron, se hizo todo lo pertinente, pero aún así no se aceptan en una sala de hemodinamia. ¿Por qué? Porque están llenas, porque no hay quien las haga, porque no hay dinero, porque no hay ambulancia, por 1001 pretextos y al final de cuentas no se hace. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Gracias. No, bueno, síguele entonces con los demás fármacos. Apenas vamos en los que limitan el trombo, ¿no? Ahora vamos a ver los que ya ayudan directamente al corazón. Sí, ahora iniciando con los nitratos, pues básicamente el mecanismo que se va a ver cuando nosotros administramos un nitrato va a ser que sea el nitrato que sea, al final el metabolismo lo va a llevar hacia el óxido nítrico. Y recordando, el óxido nítrico tiene pues un papel muy importante al ser un vasodilatador en este caso.
actuando a nivel de arterias, arteriolas y venas, ¿no? En este caso, pues esta relajación de músculo liso que va a causar el óxido nítrico en los vasos va a tener también como efecto pues que se reduzca la presión de llenado a nivel de los ventrículos y también la presión arterial. Esto trae consigo que también pues al reducirse estos valores también hay una disminución en el esfuerzo cardíaco por contraerse y también por ende pues en los requerimientos de oxígeno. Y esa es más o menos la manera en la que se explica cómo los nitratos pues al final llevan hacia una disminución en los requerimientos de oxígeno y pueden ayudar así al corazón. En este caso, pues se ha visto que la tasa de mortalidad puede llegar hasta disminuir en un 35% cuando se utilizan durante un infarto agudo al miocardio, ¿no? Y ahora, hablando acerca de uno en específico, que es la nitroglicerina. Este también se conoce que tiene, además de su efecto dilatador directos a nivel de los vasos coronarios, también se sabe que tiene un efecto de inhibir la agregación plaquetaria también. Entre las cosas que esta mejora, pues es que reduce el tamaño del infarto como tal y va a mejorar la función del corazón, así pues disminuyendo por consecuencia pues las complicaciones que se van a tener, ¿no? En sí, pues el efecto adverso más serio de este sería la ya mencionada hipotensión. Ahora, siguiendo con los betabloqueadores, pues conociendo los efectos que tienen los receptores beta adrenérgicos, al bloquearlos por medio de estos medicamentos, pues adquieren propiedades antirrítmicas, antiisquémicas y antihipertensivas. Y esto se explica a través de que al nosotros administrar un betabloqueador durante pues, un infarto agudo, va a tener el efecto de que va a disminuir tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial y también la fuerza de contracción del corazón. La disminución de estos valores a través del bloqueo de los receptores beta adrenérgicos va a tener el efecto de una disminución en la demanda del oxígeno a nivel miocárdico, por igual, ¿no? Como tal, también otros puntos importantes que venían en el Tintinali era que hasta ahorita pues, los ensayos clínicos contemporáneos no demostraban un beneficio cuando se usaban como una terapia temprana y que se recomendaban vía oral, que es algo importante también, tanto en STEMI como en STEMI durante las primeras 24 horas, siempre y cuando no existían ya síntomas de insuficiencia cardíaca, de bajo gasto cardíaco y riesgo de choque cardiogénico. Por lo mismo, pues los efectos que tienen estos beta bloqueadores pues pueden empeorar estas situaciones, ¿no? Ya otros que también se conocen, aquí tenemos primero a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en donde estos se les conoce dentro de sus efectos que reducen la disfunción y la dilatación del ventrículo izquierdo, sobre todo. Y se ha visto que darlos pues reduce la mortalidad después del infarto. Después está el magnesio, que va a causar tanto la vasodilatación a nivel del corazón como la sistémica y tiene también cierta actividad antiplaquetaria. También se conoce pues, que tiene un efecto protector durante la reperfusión de los miocitos por el efecto que tiene sobre el calcio. Y por último están los antagonistas de los canales de calcio, que estos ya se les conoce por las propiedades que tienen para vasodilatar, antihipertensivas y antiangiales. Aunque pues también no se ha visto que reduzcan la mortalidad después del infarto agudo al miocardio, como sí se ha visto en los IECAS. Aquí voy a pasar a las complicaciones. Ahí? Bueno, entonces los nitratos es lo que iniciamos siempre, sobre todo para el dolor. Es lo que quita inicialmente el dolor. La nitroglicerina es lo ideal, pero es intravenoso.
Viene de 50 miligramos el frasquito. Y se pone la dosis hasta que la presión llega a una presión aceptable, más o menos 120/70, 110/70. Pero también usamos perlas de nitroglicerina, que es lo que si están en el servicio social, eso es lo que les va a tocar usar perlas de nitroglicerina. Y las perlas de nitroglicerina se ponen abajo de la lengua cada 5 minutos hasta que se quite el dolor o hasta que se hipotensen. Nada más, como vieron ayer, la mayoría de los infartos son inferiores. Sí, la mayoría son inferiores. Y de esos infartos, del 20 hasta el 40% puede tener involucrado el ventrículo derecho. Si es un paciente con infarto de ventrículo derecho, lo pueden matar por usar nitratos. Entonces, por eso siempre que tengan infartos inferiores, hay que ver si tiene B3 y B4R elevadas. Si tiene involucrado el ventrículo derecho, no se usan nitratos, porque vamos a empeorar el infarto. Porque el ventrículo derecho depende puramente de la precarga. Y si le disminuimos la precarga, pues lo matamos. Entonces, dudas de los... La dosis no la vamos a ver ahorita. No tiene mucho caso que le hagamos ahorita. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Los beta bloqueadores los usamos en prácticamente todos los pacientes que no tengan datos de falla cardíaca, que no tengan estertores, que no tengan ingurgitación yugular, que no tengan edema. En todos hay que usar los beta bloqueadores. Dependiendo de la presión arterial, pues los usamos la dosis. No puede ir desde 12 puntos. El metoprolol es lo más común. El metoprolol viene de 100 miligramos y lo podemos usar desde 25 miligramos o hasta 12.5 hasta 200 miligramos al día. Dependiendo de la presión arterial, los vamos a titular. Si son pacientes que están normotensos, de todas maneras vamos a usar beta bloqueadores, pero a dosis bajitas. Y si están hipertensos, los vamos a usar a dosis altas, ¿no? Los beta bloqueadores también disminuyen mucho el tamaño del infarto, más no disminuyen la mortalidad. Los IECAS los usamos generalmente, no los usamos en urgencias. Los IECAS está demostrado que disminuyen la mortalidad, pero generalmente ya se empiezan en piso. Hay algo que se llama remodelación cardíaca. Remodelación cardíaca es la zona infartada, pues como todo lo muerto en el organismo hace necrosis y hace después una cicatriz. Entonces los IECAS están ligados a que hacen menos cicatriz y por lo tanto mejoran la función de bomba del corazón. Se usan a dosis bajitas, a menos de que tengan... Si los pacientes tienen falla cardíaca y están hipertensos, primero usamos IECAS. El magnesio, la verdad es que lo dejamos nada más para viejitos, muy viejitos, que no se benefician ni de trombolisis, ni de cateterismo, ni de nada. Ahí se los ponemos. Si no, la verdad es que no tiene ningún beneficio y puede traer arritmias el magnesio. Y los antagonistas de los canales de calcio no mejoran la mortalidad y pueden ser dañinos. Entonces, esos se usan nada más cuando no tenemos nada más para mejorar la presión arterial. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de los medicamentos que usamos para el infarto, para los pacientes con infarto y angina? No, nada. Bueno, entonces la morfina la usamos nada más cuando le pusimos nitroglicerina y no se le quitó el dolor. Entonces ahí es cuando usamos morfina. Antes, de preferencia, no. Y los AINES realmente no funcionan en el dolor del infarto. ¿Ninguna otra duda? Bueno, entonces adelante, dale, Tadeo. Bueno, y ya por último, pues tenemos las complicaciones que se derivan del síndrome coronario agudo, que básicamente se pueden explicar entendiendo pues el daño que va a ser causado en otros órganos porque se disminuye la función cardíaca durante estos, ¿no? Los primeros son las disritmias y las alteraciones en la conducción,
donde pues se conoce que una buena parte de estos pacientes las va a presentar, viéndose que en ciertas unidades de cuidados coronarios del 72 hasta el 100% las presentaba. Ya para hablar de disritmias o arritmias específicas, pues primero está la taquicardia sinusal, que se mencionaba que esta se presentaba sobre todo en pacientes que habían sufrido de un infarto en la cara anterior. Después la fibrilación auricular, que esta la mencionaban como algo que usualmente se presentaba de manera transitoria, y esta es la manera en la que viéramos una Si fibrilación quieres auricular. esas, nada más menciónalas hasta mañana, del lunes, perdón, las vamos a ver en los taquicardias y bradicardias. Ok, bueno, entonces las otras serían las bradicardias y el bloqueo cardíaco. Siguiendo de esto están pues la insuficiencia cardíaca, que esta se llega a ver del 10 al 15% de todos los pacientes que se presentan con infarto agudo al miocardio, y básicamente están dadas por la disfunción tanto diastólica como sistólica. En este caso, los efectos que tenemos de cada uno de estos se explican de la siguiente manera, ¿no? Al existir una disfunción sistólica, lo que se va a disminuir va a ser que va a haber tanto un gasto cardíaco disminuido como una fracción de eyección disminuida. Y en cuestión de la diastólica, se explica a través de la presencia de congestión pulmonar. Pues se ha visto que la mortalidad en este caso se va a elevar conforme o disminuya el gasto cardíaco en cuestión de la sistólica, o aumente la congestión pulmonar en caso de la disfunción diastólica. Después están las complicaciones mecánicas, que estas son las tres que se mencionaban. La primera era la ruptura de la pared libre ventricular, que esta estaba presentada hasta en un 10% de todas las defunciones por infarto agudo al miocardio, y usualmente se presentaba de 1 a 5 días después del infarto. Seguido de este, pues está la ruptura del septum interventricular, que esta va a depender su gravedad dependiendo del grado que tiene el shunt que se crea entre los ventrículos. Y posterior a esta está la ruptura del músculo de músculo papilar, que esta se presenta en alrededor del 1% de todos los infartos. Se presenta más común con aquellos que afectan la cara inferior. Generalmente la clínica empieza 3 a 5 días después de que se presentó el infarto, y el músculo papilar que se ve más afectado en estas rupturas es el posteromedial. Y estas complicaciones, eso les puede pasar en piso cuando estén en el internado, que de repente alguien con infarto diga, ay, me falta el aire. Lo primero que hay que hacer es oírle el corazón. Esas complicaciones las van a oír, bueno, cuando llega primero hay que oírle que no tenga soplos, y si tiene soplos nuevos es una complicación mecánica, y esos pacientes deben de pasar a quirófano. Son pacientes que si no pasan a quirófano rápido se van a morir. Entonces, pero depende al 100% de que los detectemos a tiempo. Entonces, por eso la importancia de oír los ruidos cardíacos cuando llegan los pacientes, y si tienen algún síntoma nuevo, oírle nuevamente los ruidos cardíacos. Adelante, Tadeo. Gracias, doctor. Después están la pericarditis, que estos sobre todo son más comunes en los pacientes que presentan un infarto transmural, y ocurren en menor del 5% de los pacientes que sufren un infarto, generalmente de 2 a 4 días después de esto. Después de esto está lo que ya hemos mencionado varias veces, que es el infarto del ventrículo derecho, que aquí se menciona como una complicación de un infarto de la cara inferior, en donde, como se observa en este trazo, pues corresponde a la derivación precordial B4 derecha o R, y en sí pues observamos la elevación del ST, ¿no? Que es la manera más característica en la que se presenta este tipo de infarto como complicación de uno inferior, ¿no?
Y ya esta es la última, hablando de algunas poblaciones especiales, pues están aquellos que van a seguir o que van a presentar un dolor torácico después de la intervención percutánea coronaria, en donde aquí tendremos que sospechar que hubo un cierre abrupto del vaso, ¿no? Posterior a eso, y eso es lo que está causando la isquemia y el posterior dolor torácico. Y por último está aquel síndrome coronario agudo que es inducido por cocaína, que se presenta en 6% de los pacientes con dolor torácico después de que consumieron cocaína, ¿no? Por lo general se sabe o se entiende que ocurre más en pacientes jóvenes, sin embargo, pues se ha visto que la edad cada vez aumenta más y ahorita está más o menos en un promedio de 38 años. Y estos pacientes con cocaína son pacientes que van a tener elevado LST, pero no va a ser por un trombo. Si consumen cocaína son los pacientes que mejoran con los calcio antagonistas. Pero hay que sospecharlo eso. Y ya sería todo, doctor. Esta es la última. Perfecto. ¿Alguna duda del infarto, de los síndromes coronarios agudos más bien? ¿Todo claro otra vez? Ya saben que si no hay dudas, voy a asumir que todo está claro y pues... Doctor, por ejemplo, si hay infarto en la cara inferior, o sea, puede ser justificación para hacerle las precordiales del lado derecho. Sí, no necesariamente, no sé si es justificación, es obligado de nosotros hacer un infarto, vemos un infarto inferior y es obligado a hacer las derivaciones derechas. Ah, muy bien. ¿Y cuándo se hacen las que son por detrás, 7, 8 y 9? Pues eso se llama, cuando haces todas esas, se llama círculo cardíaco y No. las haces cuando sospechas de infartos posteriores. Cuando sospechas de infartos posteriores, cuando tienes dolor y el electro está normal, por ejemplo, puedes hacer B7, B8, B9 y puedes encontrar elevación ahí. Cuando veas infartos derechos, o sea, elevación del ST en ABR o depresión del ST en ABR sin otra elevación o depresión, ahí puedes encontrar infartos posteriores. Elevación en B1, B2, generalmente están acompañadas por infartos posteriores. Por eso lo importante de ver la tablita de las arterias culpables. Pues en esos casos, ¿no? Sobre todo hay la elevación o depresión de ABR, B1, B2. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, nada. Yo tengo una vez escuché que no, perdón, ¿cómo era? B1 y B2 servían como espejo para ver lo que estaba pasando en la parte posterior del corazón. ¿Es por eso lo que dice usted? O sea, que están relacionados o si hay algo que se pueda ver que te señale un daño en la parte posterior. No necesariamente son espejo. A veces ves infartos en la cara anteroseptal, B1 a B4, y la cara posterior está normal. B7, B8, B9 puede estar normal. Pero normalmente no tomamos B7, B8, B9, a menos que veamos alguna alteración en ABR o en B1 o B2. Y no porque sean espejo, o bien si tienes un electro normal y son pacientes con dolor característico típico de angina o típico de isquemia cardíaca, es cuando tomamos derechas y posteriores, aunque el electro esté normal. Aunque los gringos dicen que a todos los pacientes que tengan isquemia hay que tomarles todas las derivaciones, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda?
Ya. Me estaba acordando de la duda. ¿Cuándo, o sea, cómo sabemos que algo es, como dice Wong, espejo o reflejo de algún daño? Porque no, o sea, por ejemplo, si veo un electro y veo eso extraño, digo yo, puede ser esto, pero en la descripción dice reflejo del daño en tal parte, pero no entiendo por qué. ¿Cómo saber si ahí hay daño o es reflejo de otro? Okay. Raquel, ¿puedes poner el pizarroncito, por favor? A ver si me sale. Sí. A ver. A ver si los puedo, tengo 10 minutos, a ver si se los puedo explicar en 10 minutos. Háganse cuenta que, mande. A veces que no puedo. Pues, bueno, ni modo. Les voy a hacer un dibujo y se los voy a mandar entonces. Háganse cuenta que las derivaciones o las caras que vemos son cámaras que están, ya está. ¿Sí, no? A ver, abrir. Como que no. Ahí está, no. Se pone y se quita. Sí, se pone y se quita. Déjalo, Raquel, no te preocupes porque me está mareando esto. Es que ya no le piqué nada. Ok. Bueno, se está cargando ahí al parecer, no sé. Bueno, el electro es son como cámaras o si quieren imaginárselo. Ahí está. No puedo. Está el corazón así, vamos a poner que este es el corazón. Aquí está D1 y ves una cámara que está viendo hacia acá. Y toda la electricidad que se acerque hacia allá, esto lo va a registrar como positivo. Y lo que se aleje lo va a registrar como negativo. Lo mismo tienes otra cámara aquí que es D2. Lo que se acerque hacia acá lo va a registrar como positivo y lo que se aleje lo va a registrar como negativo. Espero que me sigan, ¿eh? Igual ABR. Al revés. ABR va a ser, vamos a decir, el espejo de esta cara. Es decir, lo que D1 y ABL ven como positivo, ABR lo va a ver negativo. Y lo que D1 o ABL lo ven negativo, ABR lo va a ver positivo. Por eso es que en D1 y ABL está la P, Q, R, S, T. Esto es BL. Y en BR va a estar la P negativa, la Q va a ser positiva, la R negativa y la onda T va a ser al revés. Ese es el espejo. No sé si me explico en eso. Hice un rayadero y no me entendí. ¿Me entendieron ustedes? Sí. ¿Seguros? ¿Y cómo saber cuál es el problema? O sea, ¿cuál decide cuál es el problema? Entonces, siempre el estímulo empieza aquí en el nodo AB, pasa por acá y luego empieza a estimular. Hay dos ramas, es la derecha y la izquierda. Primero se va un poquito a la derecha y luego se va hacia la izquierda. Entonces, así va el estímulo. El vector es así. Por eso es este es el normal, ¿no? Entonces, lo normal es que el QRS vaya hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, ABR va a ser negativo. Si hay una lesión, las lesiones primordialmente se van a ver en el ST. Entonces, vamos a tener la onda P, la Q, la R, la S. Ay, perdón. P, y aquí vamos a ver el ST, que esta parte es la lesión. Esta parte es una zona que se empezó a despolarizar el ventrículo, pero no alcanza a repolarizarse por la isquemia. O sea, no alcanza a llegar hacia esta zona basal, no alcanza ni a despolarizarse ni a repolarizarse adecuadamente. Por eso es que se ve así. Y esta isquemia la vamos a ver al revés. Suponiendo que este es BL, podemos tener una imagen en espejo, o bueno, suponiendo que es D2. D2 está aquí, vemos el vector hacia acá, y aquí vemos la elevación del ST. Entonces, la imagen en el espejo la podemos ver si es en la cara inferior, la podemos ver, por ejemplo, en la cara lateral alta, si quieren. Entonces, vamos a ver la P, Q, R, S, y el ST se cuelga. Se cuelga porque lo que está aquí, la cámara
camarita que está aquí viendo la electricidad, esta parte que no se repolariza la va a ver al revés de la cara inferior. Y siempre la elevación del ST es el espejo, o más bien la elevación del ST es la que manda sobre la depresión del ST. Entonces, sí, la elevación manda sobre la depresión del ST. ¿Me expliqué? Sí. Sí, lo último sí, en el dibujo no tanto. Sí, el dibujo está raro, es que necesito que el pizarrón está raro. Sí. Este era un pizarrón real. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Cuál dijo que era la presión mínima para usar el nitrato? 90-60. Ok. Sobre todo la sistólica, ¿eh? La sistólica es la que nos importa mucho aquí. Si tienes sistólica de menos de 90, no se usan nitratos. Yo tengo una pregunta, doctor. Mándeme. En pacientes con antecedentes de infarto, ¿se toma alguna consideración especial en cuanto al tratamiento o al manejo en general? No entendí cómo. Si se toma alguna consideración especial en cuanto al tratamiento en pacientes que tienen antecedentes ya de infarto. No es la misma. Nada más que los pacientes, por ejemplo, si se fijaron en el cuadrito, viene loading dose o dosis de carga. Si ya estaban tomando aspirina, pues ya no se da la dosis de carga. Si ya estaban tomando clopidogrel, pues no se da la dosis de carga. Nada más se da la dosis normal, ¿no? Igual si estaban tomando IECAS, pues se le da la dosis que toman ellos de IECAS normal, metoprolol, dependiendo de la presión que tengan. Pues son las consideraciones que para todos los pacientes, que generalmente no se suspenden los medicamentos y lo único es que no se dan dosis de carga de aspirina y clopidogrel. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, y en los pacientes que, por ejemplo, ya están con terapia de aspirina, clopidogrel y antitrombinas, que también se les recomienda, bueno, se les da omeprazol para pues el daño, ¿no? Decía que el omeprazol inhibe el clopidogrel, entonces, ¿cuánto es el tiempo que se tiene que dejar entre una y otra? Bueno, eso es algo que tenemos que cambiar. Todavía sigue pasando en muchos hospitales el dar omeprazol a los pacientes nada más porque están en el hospital. Eso ya demostró que no funciona y al contrario puede empeorar a los pacientes. El omeprazol solamente lo damos cuando hay pacientes que tienen úlceras o riesgo alto de úlceras gástricas. Si no, no tenemos por qué dar omeprazol. Si damos omeprazol y damos clopidogrel, pues tenemos que estar conscientes de que va a disminuir el efecto del clopidogrel. Pero generalmente a estos pacientes ya no les dejamos omeprazol, a menos, te repito, que tengan una úlcera gástrica. Hay gente, el omeprazol incluso está ligado a pacientes con demencia, con alucinaciones, con muchos retrasos, muchas cosas en la cabeza, por gente que lo ha tomado de manera crónica, a malabsorción, a muchas cosas por el hacer mal uso del omeprazol. Entonces, en estos pacientes de preferencia, a menos de que sea absolutamente necesario dar omeprazol. Si no, no. Por ejemplo, es que en pacientes que ya están tomando esta terapia por, no sé, después de que la colocación del estén o así, no es recomendable entonces ir con el omeprazol. Ok, gracias. Hay un estudio aquí en México de hace ya como hace 5 años, yo creo. No, sí, como 5 años, cuando quitaron o estaban por quitar la ranitidina. De los pacientes, de los que tienen polifarmacia, en el IMSS, bueno, fue en el IMSS el estudio, a la mayoría de los pacientes les daban omeprazol o ranitidina. Y de esos, nadie lo requería o muy poquitos lo requerían. Nadie tenía antecedentes de úlceras, nadie tenía riesgo de úlceras. O sea, realmente estamos abusando mucho de muchas cosas y una de esas es el omeprazol y la ranitidina ya no está en el mercado, pero también la ranitidina abusábamos de ella. No disminuye el riesgo de sangrado de tubo digestivo el omeprazol, ni quita los síntomas de acidez, ni de reflujo,
Así, o sea, no previene síntomas, pues el omeprazol. Ya lo vamos a ver cuando veamos dolor abdominal. ¿Alguna otra duda? Ok, gracias. Nada, bueno, ya me tengo que ir. Entonces, mándenme los mapas mentales. Los que no me mandaron mapa mental de el pasado, que tengo 3 que no me mandaron según yo, pues traten de mandármelos porque pues sí voy a incluirlo en la calificación, igual que estén aquí en la clase, varias cosillas ahí que ya les mencioné. Entonces, nos vemos el lunes con taquicardias y bradicardias. Una duda, doctor. Dijo que los podíamos mandar a su WhatsApp, ¿verdad? Sí, el tuyo sí lo recibí en el WhatsApp, no te preocupes. Ah, ok, está bien, gracias. Y el tuyo sí está. Hay 3 que no tengo registrados. Si quieren, el lunes les digo. O ahorita le digo a Raquel. ¿Cuáles A 3 mí no tengo? dígame y yo les aviso Ahorita te aviso. para no exponer. Sí, pues no quiero hacer eso. Nada más tengo 3 Ajá, registrados. sí, pero mejor mándemelo a mí y ya yo les digo a ellos por privado. dale, órale pues. Entonces nos vemos a las 11. Gracias, doctor. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias, Doc. Hasta el lunes.